Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio. Llevo más de 17 años trabajando en asesor de servicio. Creo que tengo un muy buen conocimiento del mercado, ¿de acuerdo? Hacia dónde van las tendencias y lo que está sucediendo a lo largo de todos estos años y hacia dónde vamos a ir en el futuro. Y una de las preguntas que me hacéis muchas veces los clientes o los suscriptores del canal: Miguel, ¿el coche eléctrico cómo va? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Esto cómo va? Vale, pues esto es muy sencillo. Vamos a hacer un vídeo muy rápido de una guía de compra de coche eléctrico. Vamos a tocar 3, 4, 5 pasos como mucho, y de verdad que son cosas muy básicas, pero hay veces que siendo cosas tan básicas caemos en el olvido de ellas. Entonces, si os parece muy básico, vale, mejor todavía, porque eso querrá decir que cuando os vayáis a comprar vuestro coche eléctrico lo tenéis muy claro. Pero al final, el último tip, el último consejo es imprescindible si vais a comprar un coche eléctrico. Así que, venga, vamos allá y vamos a empezar de manera, ya os digo, muy rápida y muy sencillita. Lo primero y principal, ¿necesitamos un coche eléctrico? Bueno, pues hay que hacerse los números y las cuentas. Sobre todo el tema de la necesidad, ¿vale? Si es algo necesario hay que comprarlo, igual que tenemos que ir a comprar para comer, ¿no? Pues si es algo necesario el coche eléctrico es porque tengamos que entrar a una gran ciudad en la gran mayoría de ocasiones. Pero, ¿de verdad tenemos que entrar hasta el centro de esa gran ciudad? Porque en la gran mayoría de grandes ciudades tenemos aparcamientos disuasorios. Entonces, si al final lo que es la última milla vamos a tener que dejar el coche en un parking o no vamos a tener ni siquiera el acceso a ese parking, nos va a dar igual, podemos comprar un coche convencional y no necesitamos gastar ese extra en un coche eléctrico. Ojo, ya tenemos claro que tenemos la necesidad de un coche eléctrico. Vale, pues si tenemos la necesidad del coche eléctrico, porque por ejemplo entremos a una gran ciudad, ¿de acuerdo? Tenemos que ver si nos sale la cuenta y nos compensa el tener que pagar el parking o no. Por ejemplo, un coche eléctrico como este Mini que tiene la etiqueta 0, lo podemos dejar aparcado en la calle y no vamos a tener que pagar el parking. Entonces, a partir de ahí, las cuentas de un coche eléctrico sí nos van a salir, ¿de acuerdo? Porque ya nos estamos quitando 100, 150, 200 euros de parking. Ojo, siempre y cuando realmente podamos aparcarlo. Entonces, ya tenemos, si es absolutamente necesario comprar un coche eléctrico, si realmente tenemos dónde aparcarlo, y aquí tenemos la tercera, que es dónde lo cargamos. Porque al final de cuentas, lo imprescindible es que podamos tener puntos de carga. Está claro y cristalino que si tenemos una casa con placas solares, coche eléctrico sí o sí 100%. ¿Por qué? Porque imaginaros que la gasolina que ahora mismo todos pagamos, o casi todos pagamos, la tuvieras gratis. Pues imagínate que es exactamente igual con un coche eléctrico. Si tienes un coche eléctrico para que te lleve del punto A al punto B y resulta que gracias a tus placas solares ya no pagas luz, chicos, esa es la mejor compra posible, un coche eléctrico. Pero en ese caso, en el resto de los casos tenemos que hacer muchos números y tenemos que hacer muchas cuentas. A ver, para cargar un coche eléctrico con un consumo de unos 18 kilovatios a los 100, más o menos, ¿vale? Eso sería el equivalente a unos 6 litros de combustible. En casa lo vamos a cargar por unos 2,5 euros, más o menos, los 100 kilómetros. Si vamos a tener que cargarlo en una electrolinera, ese coste va a ser aproximadamente de unos 8 euros cada 100 kilómetros. Si lo pasamos esto a lo que sería gasolina, pues en un coche de gasolina, esos 100 kilómetros estamos hablando que van a ser aproximadamente unos 11, 12 euros más o menos un coche de gasolina con un consumo de 6 litros. Entonces, ¿salen las cuentas a un coche eléctrico? Sí te salen las cuentas a un coche eléctrico porque es mucho más barato, pero siempre y cuando tengamos esa necesidad y tengamos un punto de carga, y en este caso si tenemos placas solares en casa sí nos sale muy bien la cuenta, pero si no tenemos que hacer muchos números. Daros cuenta que en la gran mayoría de casos un coche eléctrico, el mismo equivalente, es decir, el motor de combustión y el motor eléctrico, el coche eléctrico puede estar entre 6.000, 10.000 y hasta 15.000 euros el equivalente. Entonces, de verdad, haceros esa cuenta. ¿Cuánto tiempo vais a tardar en amortizar esos 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 euros? Esa es la cuenta real. Chicos, no estamos hablando de un teléfono que lo vamos a cambiar a los 3-4 años y es una cosa que lo has comprado con cierto esfuerzo económico. Estamos hablando de un coche que a lo mejor lo vas a tener que pagar 4 o 5 años. Entonces, ojo, esa es vuestro número real, ¿de acuerdo? Esa es vuestra cifra, en lo que tenéis que basaros.
que realmente tengáis dónde cargarlo, si tenéis dónde cargarlo gratis, que realmente tengáis la necesidad. Ya os digo que si lo estás cargando en casa gratis, te salen las cuentas porque como ya no estás pagando combustible, puedes tener un coche eléctrico más o menos pequeño que te va a dar igual, incluso para viajar, puedes viajar con cierta comodidad. Y si no, con todo el dinero que has ahorrado con el coche eléctrico, alquilas un coche cuando tengas que salir de viaje y aún así sigues ganando dinero. Pero imprescindible, si ya habéis elegido el coche eléctrico que queréis, tenéis que ver si esa misma versión en el motor de combustión, qué diferencia de precio hay. Es muy muy importante para que sepáis si realmente ese es el coche que vosotros necesitáis. Y lo último, y lo imprescindible, el coche eléctrico tenéis que probarlo. Siempre tenéis que probarlo. Y os digo, ¿por qué? Porque una cosa es el consumo que homologan las marcas, que es un consumo lo más optimizado posible, y otra cosa es el consumo real. Os digo, ¿por qué? Porque al final un coche eléctrico, la respuesta es instantánea. Va a salir muy muy rápido. Entonces al final nosotros hacemos una prueba con nuestro coche eléctrico, nos lo comentan los comerciales, qué bien va, cómo está, qué bien va el coche, vemos las características, cuántos kilómetros tiene este coche de autonomía. Pero luego a la hora de la realidad, como es un coche que tiene una respuesta muy rápida y muy instantánea, vamos teniendo un consumo mucho mayor del que realmente está homologado y luego resulta que las cuentas no nos salen. Porque resulta que hemos comprado un coche que está homologado para 250 kilómetros y a mí me está haciendo 180. Y resulta que como me gusta mucho porque es súper divertido de conducir, resulta que luego le estoy haciendo 160 kilómetros. Entonces ya las cuentas no me salen, porque resulta que en lugar de tener esos kilómetros tiene un 40% menos de autonomía. Lo normal del consumo real, de lo que se homologa al consumo de uso de un cliente, suele ser un 20% menos. Pero aquí es donde está el truco, ¿de acuerdo? Y esto es muy fácil y muy sencillo. ¿Cómo vais a probar el coche eléctrico que ya habéis decidido, porque ya habéis echado números, que aunque el coche os cueste 5.000, 10.000 euros más caro, tenemos unas placas solares en casa o lo podemos cargar en una electrolinera que tenemos abajo y aún así en un par de años lo tenemos rentado? Tenéis que ver el consumo en kilovatios. Entonces, cuando vayáis a hacer una prueba, siempre mirarlo en lo que es el menú del control del coche, mirar el consumo, y cuando vayáis a empezar la prueba lo reseteáis. A ver, todos los comerciales en todas las marcas lo primero que os van a decir es eso, pero por si acaso, por si al comercial se le ha olvidado o por si, tiene grabado un histórico de lo que sean los consumos, poner el consumo de kilovatios a 0, para que en la prueba que vosotros le hagáis sepáis el consumo real de ese coche. Entonces, os lo digo muy fácil. Este Mini, por ejemplo, tiene un consumo homologado de 15 kilovatios a los 100. Con 15 kilovatios a los 100 tiene una batería de 32 kilovatios, pues hacemos una regla de 3, pues eso, unos 200 kilómetros aproximadamente de autonomía. Pero yo ando bastante rápido con el coche. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me está teniendo este coche un consumo aproximado de unos 20 kilovatios. Entonces, yo ya no le voy a hacer esos 200 kilómetros, yo le voy a hacer 150 y acaso algo menos. Pero porque yo tengo una conducción muy deportiva. Pero en la prueba que hagáis del coche que hayáis elegido, tenéis que probarlo, que poner a 0 el contador de los kilovatios para que en la prueba que vosotros hagáis sea el consumo real y podéis haceros cuentas de la autonomía real que tiene el coche. Porque si no, al final estaréis comprando algo que vosotros os sentiréis engañados cuando realmente no, es que tiene un consumo mayor. Yo aquí en el concesionario, ya os digo, trabajo de asesor de servicio. Muchas veces me vienen los clientes, es que esto no hace tantos kilómetros como yo pensaba. Muy fácil y muy sencillo. Miro el consumo, lo que es en kilovatios, y le saco la regla de 3. Es que a razón de lo rápido que vas, a razón de lo que consume, y la autonomía baja. Así que, por favor, cuando vayáis a comprar un coche eléctrico, y si os habéis decidido ya por ese coche eléctrico, hacer esa cuenta y ese número, poner el cargador en lo que es el reset a 0 para que sepáis el consumo real en kilovatios. Así que nada, chicos, si vais a comprar un coche eléctrico, os espero, me mandáis un mensaje, me suscribís al canal, lo que queréis, que vamos a hacer todo lo posible por ayudaros a todos. Mil gracias.